el volcán de La Palma, la seguridad y las emergencias, porque ha sido una crisis, dentro de una legislatura muy compleja, que yo creo que el director general ha conseguido llegar bien a estas alturas después de haber tenido incendios, un volcán violentísimo, que llega después de una pandemia, en las últimas oleadas de la pandemia. Entonces, este volcán que puede volver a ocurrir, eso ya nos lo comentará ahora Carmen López, y estos riesgos que quedan, esperemos que no vuelva un volcán en mucho tiempo, pero ha habido una respuesta importante de las instituciones y hay que, de alguna manera, tenemos que trasladarlas a la sociedad, evaluarlas, ver qué se puede aprender de todo esto. Desde la primera vez del incendio, una de las lecturas que se pudo hacer es que consiguió, en sociedades que venían tradicionalmente desestructuradas, que pues de repente la sociedad se reaccionó y se identificó como nunca con todas las actuaciones que estaban haciendo los diversos medios, y eso no había ocurrido, y además cuando estábamos asistiendo por primera vez a desalojos de poblaciones, que la gente tenía que dejar sus casas, y sin embargo la reacción fue una reacción alrededor de las autoridades, de un sentido de la unidad y de un sentido de solidaridad desconocido, y que, vamos, eso es la parte buena que se puede llevar el director general, porque de lo demás ha tenido un gran, digamos, un mandato muy complicado. Entonces, ese es el sentido de las jornadas. Mañana nos acompañará las Fuerzas Armadas y la Cruz Roja. También, otra vez de nuevo, las Fuerzas Armadas en la Unidad Militar de Emergencias el miércoles, y el jueves cerramos con el PEVOLCA. Le doy la palabra ya al director general, pues, para que abra las jornadas, y luego ya presentaremos a Carmen López para su intervención. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Gustavo Arma y soy el director general de Seguridad y Emergencia de Canarias. Tengo 65 años, por lo tanto ya un poquito ya yendo para el arrastre, ¿no? Yo llevo en el cargo 3 años, 3 años y 4 meses exactamente, ¿no? Son 3 años francamente difíciles, no han sido fáciles, ¿no? Yo llegué en agosto del 19 y el día 8 de agosto del 19, y días después se produce el gran incendio de Gran Canaria. Por lo tanto, a partir de ahí, mi vida cambió por completo, ¿no? Me toca fuego, incendios, ceros energéticos. Me toca el primer coronavirus, que fue en La Gomera. Nos toca, pues, seguir ese caso de coronavirus en La Gomera con 4 alemanes. Nos toca el primer rastreo que tenemos que hacer en el país, y así lo hicimos, empezamos a rastrear. Nos toca luego el cerrar un hotel de 1000 personas en la isla de Tenerife, y fuimos muy criticados por ello, pero luego la vida hace que España se cierre. Por lo tanto, no nos estábamos haciendo tan mal, hicimos lo que teníamos que hacer. Teníamos coronavirus en el hotel, y lo que hicimos fue blindar el hotel y lo cerramos. El archipiélago canario es un archipiélago tremendamente difícil, ¿no? Como ustedes bien lo saben, porque somos todos canarios. Y digo esto como preámbulo a lo que luego nos vino con el tema de las vacunas, el reparto de las vacunas y todo lo que supuso para nosotros ese tremendo trabajo que realizamos posteriormente. En la península, distribuir vacunas es fácil, entre comillas, lo digo entre comillas. En Canarias es tremendamente difícil, ¿no? El día 28 de diciembre
del año 20, llegan las primeras vacunas aquí a España y nosotros las repartimos. Llegaron muy pocas cantidades, pero nosotros lo que hicimos, había una orden del presidente del gobierno que ese reparto fuera equitativo para todas las Islas Canarias. Y utilizamos los medios que teníamos, 7 helicópteros, y los 7 helicópteros salieron al unísono a cada una de las islas con las pocas pues, vacunas que nos habían llegado de Pfizer, ¿no? Pero luego empezamos a trasladar vacunas a todos lados del archipiélago en cantidades importantes. Y no es lo mismo distribuir, por ejemplo, vacunas entre Sevilla y Dos Hermanas que entre Tenerife y el pueblo de Alajeró, por decirlo de alguna manera, o la aldea de San Nicolás, ¿no? Pero también hicimos todo un esfuerzo tremendo con todos los medios que teníamos y así lo hicimos. Pero luego termina el tema, entre comillas, terminamos con eso de las vacunas y de repente empieza una cosa que no estábamos preparados, diríamos que nos cogió pues, por sorpresa, ¿no? Y fue el volcán de La Palma. Nosotros teníamos un plan, que es el PVOLCA. Aquí está todo escrito, aquí no hay nada improvisado, está todo perfectamente detallado. Y bueno, pues cuando empieza el volcán, pues tuvimos que hacerle frente al volcán. Nos equivocamos por muy poquito espacio entre lo que era, lo que creíamos que iba a ser, donde iba a ser, y el éxito de todo ello, lo digo aquí, radica en dos cosas, ¿no? Radica en un mando único cuando hay una emergencia, radica en un buen director técnico, pero radica lógicamente en rodearse de los mejores científicos, ¿no? Sin los científicos nosotros no hubiéramos hecho absolutamente nada. Estaríamos ciegos. No tendríamos inteligencia y por lo tanto sin inteligencia fracasamos en cualquier movimiento militar o cualquier movimiento de guerra que querramos, ¿no? Afortunadamente nos reunimos y pudimos conseguir, o mejor dicho, pudimos nosotros aglutinar a los mejores científicos de España que nos facilitaron constante información. Hoy les traigo aquí a una persona a la que yo quiero mucho, que se llama Carmen. Carmen, bueno, pues estuvimos 4 meses prácticamente viviendo, bueno, ella en su hotel y yo en el mío, ¿no? Pero era día, noche, tarde, y con Carmen yo hice y mantengo una magnífica amistad, ¿no? Hablar con Carmen es como hablar con una hermana, porque cuando yo estoy perdido le digo, Carmen, no entiendo, ¿no? No entendemos. Y entonces Carmen lo explica con una facilidad tremenda, ¿no? Es muy empática. Yo diría que es una de las grandes científicas que hay aquí en España, ¿eh? Lo digo con todo el cariño del mundo y lo digo con toda la pasión del mundo. No es normal que Carmen venga a echar una charla a un lugar como esta, porque es una persona muy solicitada, muy comprometida con el mundo científico. Y yo se lo pedí, dije, Carmen, vente a la Real Económica de Amigos del País y sí nos gustaría que hablaras un poco sobre el volcán, ¿no? Y no me dijo que no, yo voy a ir abajo, no se preocupe, y vino, cogió su avión y está aquí. Yo le quiero dar las gracias a Carmen. Pero también hay otra persona que tengo aquí delante de mí y que es el director de la Cruz Roja. El papel que juega la Cruz Roja en todo, en lo que es incendios, inundaciones y el volcán, ha sido fundamental. Nosotros, la Dirección General, sin científicos, sin fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, UME, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Canaria, sin la Cruz Roja, sin todos esos elementos, no somos absolutamente nada, ¿no? Nuestro cuerpo se queda sin los elementos fundamentales para mandar y para ordenar, ¿no? La Cruz Roja juega un papel fundamental en el volcán de La Palma. Todo lo que fue el aspecto logístico fue francamente ejemplar, ¿no? Yo, ahora que lo estoy viendo aquí, Antonio Rico, que es otro gran amigo mío, yo les doy las gracias también públicamente por el papel que realizaron en La Palma, ¿no?
Y bueno, yo no les voy a hablar, ustedes vienen a oír a Carmen, no vienen a oír a este hombre que es bastante aburrido. Por lo tanto, yo les doy la palabra, en este caso al presidente, para que él luego distribuya. Bueno, pues hago una breve presentación de Carmen. Es ingeniera, es física y es física y es ingeniera geográfica y es miembro por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, licenciada en Física, máster en Geofísica por la Universidad Complutense, doctora en Ciencias de la Tierra por la Universidad de Barcelona, funcionaria del Instituto Geográfico Nacional, es responsable de la Unidad de Vigilancia Volcánica del Instituto Geográfico Nacional desde 2005, participó en las crisis eruptivas de 2011 en El Hierro y en la de La Palma y forma parte del Comité Científico de Protección Civil de Canarias y del Comité Científico del Plan Estatal de Protección Civil y Emergencias del Gobierno de España. Sus campos de especialización incluyen el análisis de la actividad sísmica volcánica y el estudio de la dinámica eruptiva. Es autora de trabajos en revistas científicas internacionales y ha participado en proyectos europeos y nacionales que abarcan desde el estudio de la dinámica de sistemas volcánicos activos hasta la evaluación de peligros y gestión de riesgos asociados. Pues tiene la palabra nuestro... Vámonos, si quieres, a la primera fila para... Muchísimas gracias, presidente y director general. ¿Puede poner la presentación, por favor? Bueno, les voy a contar la experiencia, que es lo que me pidió Gustavo. Todo lo que hemos aprendido, nosotros yo trabajo en el IGN, que es la institución responsable de vigilancia y alerta volcánica, pero nuestros verdaderos maestros en realidad son las erupciones. Nosotros tenemos un expertise muy importante en sismología, geodesia, geoquímica, leemos libros, vamos a congresos, pero realmente nuestra experiencia más valiosa ha sido adquirida durante la erupción del Hierro y la erupción de La Palma. Por eso yo creo que Gustavo me pidió que hiciera una especie de recolección desde el Hierro a La Palma, que es todo lo que ha aprendido el IGN y digamos, todo nuestro servicio público a la sociedad. Por favor. En realidad, todo se basa en, como científico, tener muy claro qué es lo que sabes, qué es lo que desconoces y qué es lo que no sabes que desconoces, que es la zona más peligrosa. Nosotros, después de 2 erupciones, creo que humildemente sabemos más, tanto lo que sabemos como lo que no sabemos. Y hemos dejado ese espacio de incógnita tan peligroso que es desconocer lo que no sabes un poquito más acotado. Como científicos, nuestra labor de servicio público es la de anticiparnos a lo que va a hacer el volcán. ¿Para qué? Pues para dar esa información a Protección Civil, a los gestores de la emergencia, para que minimicen el daño, para que mitiguen el impacto de la erupción y minimicen los daños económicos y sociales. Esa es realmente nuestra responsabilidad y nuestra obligación. Y lo que tenemos que hacer más importante es conocer el fenómeno volcánico. El fenómeno es de una gran complejidad. Para que vean aquí, esto es la ecuación que regula cómo se mueve el magma. Y me voy a acercar, voy a hablar alto para que lo vean. Miren, esto es un dique, esto es Islandia. Esto es un dique de magma que ha subido, atravesado la corteza y ha alimentado una erupción. Este dique tiene una densidad, que es el ρ sub m, rompe la roca encajante con un ρ sub r, de manera que la presión del magma
culminará en erupción, la sobrepresión arriba culminará en erupción si es suficiente para abrir la roca y superar la resistencia de la roca. Y para ello tiene que sumar la presión en el reservorio, la presión del magma que está debajo, que tiene una presión y tiene un volumen, esa presión depende del volumen. Tiene que sumar lo que se llama en términos de flotabilidad, que es la diferencia entre las densidades del dique, el magma que sube por el dique y la roca encajante. Se llama flotabilidad porque si es positiva es mayor, es como cuando una burbuja en el agua sube porque su densidad es menor, flota. Y luego suma un término del estrés diferencial, que digamos que es el régimen tectónico. Bueno, pues realmente si nosotros pudiéramos conocer cada uno de estos términos, podríamos hacer un seguimiento matemático, físico, cuantitativo de la evolución del fenómeno. Pero prácticamente lo desconocemos todo. Sabemos un poco cuál es la densidad media de la roca encajante, de esas capas que va atravesando el magma, pero desconocemos las características del magma. Más o menos sabemos cuáles son los magmas involucrados en las erupciones históricas, pero no sabemos muchas características a priori. Tampoco conocemos el volumen y la presión del reservorio que está ahí abajo esperando a subir. De manera que, aunque la vigilancia volcánica usa las herramientas matemáticas y físicas, realmente es una ciencia muy empírica, que basa su conocimiento en la experiencia. Y ese es realmente el problema, y esa es realmente la solución a la vez. En las Islas Canarias hemos tenido pocos procesos eruptivos, gracias a Dios la tasa eruptiva es muy baja y no tenemos datos de seguimiento de la erupción volcánica más que en las dos últimas erupciones, en la erupción del Hierro y la erupción de La Palma. Bueno, pues estas erupciones han dado unos datos científicos de cuyo estudio nosotros vamos a poder ir rellenando todos esos términos matemáticos de manera que a la siguiente erupción vamos a estar muchísimo más preparados. Por favor. ¿Qué es lo que buscamos cuando los científicos trabajamos en un fenómeno volcánico? Pues los signos perceptibles que te indiquen actividad. Es decir, para que haya una erupción, lo que tiene que haber es un sistema de reservorios. Debajo de las Islas Canarias hay magma, y hay magma a distintas profundidades. Ese magma puede estar cientos y miles de años esperando, en equilibrio. Puede haber una última realimentación que supere el nivel de presión de equilibrio y empezar a hacer una reactivación, y va produciendo una serie de señales que nosotros intentamos medir desde la superficie, de manera que nos podamos anticipar lo más posible desde que el reservorio está en desequilibrio hasta que ese magma ha logrado superar la resistencia del material y salir a la superficie e iniciar la erupción. Para eso, ¿qué es lo que nosotros estudiamos? Pues primero el pasado geológico de las erupciones. No estamos en Islandia, no tenemos ejemplos cada 2 o 3 años, no tenemos datos científicos suficientes, de manera que la fuente principal científica de cómo son las erupciones en las Canarias es el estudio de las erupciones históricas. También tenemos que poner redes de monitoreo que nos detecten los terremotos. Ahora veremos por qué. Las deformaciones del terreno, los gases volcánicos, los cambios geofísicos, porque ya hemos visto que el magma tiene una densidad distinta a la roca encajante, con lo cual introduce una anomalía de densidad y también de gravedad, y como es un material caliente, pues también introduce una anomalía térmica. Los terremotos son uno de los signos que marcan más evidentemente que hay un magma en movimiento. ¿Por qué? Porque lo que hace primero el magma es emplazarse en general debajo de la corteza de las Canarias, que está entre los 12 y 15 kilómetros de profundidad, y empieza a acumularse. Primero deforma el entorno, hay una ley que es la ley de Hooke, que te dice que esfuerzos dan deformaciones elásticas. Primero deforma elásticamente el entorno, empieza a apretar como un globo que se empieza a inflar,
empieza a deformarse elásticamente hasta que empieza a superar el límite de resistencia de la roca. Cuando el límite de resistencia de la roca se rompe, ¿qué es lo que tenemos? Un terremoto. Entonces, el terremoto te está marcando dónde hay magma empujando. Y a la vez, ¿el magma qué hace? Pues utiliza la fractura para moverse. De manera que la localización de los eventos es de las cosas más útiles y más importantes de hacerlas en tiempo real. A la vez, ese magma cuando se emplaza y cuando intenta subir hacia la superficie, ya hemos dicho que deforma elásticamente. Bueno, pues esa deformación, cuando es suficientemente grande, se puede medir desde la superficie, por supuesto. Si pudiéramos observar debajo de la Tierra a 12 kilómetros, lo veríamos antes. Pero nosotros tenemos nuestros instrumentos arriba, de manera que la deformación, cuando supera el orden de muchos milímetros, centímetros, ya es medible con las técnicas de vigilancia que nosotros tenemos en nuestras redes. Y la deformación en general es una inflación. En general, cuando tú estás en la superficie de la Tierra, si tienes una deformación, como cuando metes un pastel al horno que se hincha, en el máximo de la vertical, la parte más alta del pastel, lo que te está diciendo es que en la vertical está el centro de presión, está el magma empujando. Entonces, lo que tienes es una inflación cuando el magma intenta salir a la superficie, y cuando el magma ya consigue fracturar hacia la superficie, en general lo que hace en la superficie es volver a su estado anterior, aunque no totalmente, hay una deflación. Entonces, la inflación es antes y la deflación te marca el inicio y la evolución. Y a la vez hay un montón de gases volcánicos. El magma tiene en su propia matriz disuelto mucho gas, igual que el agua carbonatada, que no la ves. Lo que pasa es que cuando quitas el tapón se empiezan a formar burbujas. Bueno, pues esas burbujas el magma las forma no cuando quitas el tapón, sino cuando el magma está cerca de la superficie. La presión litostática disminuye, que es la carga de todo lo que tiene por encima, y se le empieza a salir el gas que tiene en la matriz. Y ese gas empieza a utilizar toda la red de fracturas, se disuelve en los acuíferos y puede salir hasta la superficie, ya como gases disueltos o de manera difusa o como gases disueltos en cuerpos de agua. De manera que el gas que sale, ¿saben cuál es el gas más común? El gas volcánico más común, vapor de agua. El segundo es CO2 y el otro es SO2 y luego un montón de compuestos, digamos, menores, pero sulfuro de hidrógeno, dióxido de azufre, ácido clorhídrico, fluoruro de hidrógeno. Bueno, pues todos estos gases, midiéndoles desde antes que ocurra esta inestabilidad, te van marcando cuál es la evolución de ese magma y en general también te va marcando cuánto de cerca puede estar de la superficie. Nosotros lo que intentamos cuando estamos trabajando es detectar lo antes posible lo que nosotros llamamos unrest. Unrest significa que el estado de equilibrio se ha roto. Cada volcán tiene un estado de equilibrio. Hay volcanes que lo normal es que no hagan nada, estén tranquilos, no tengan sismicidad, no hagan deformación, no tengan gases. Pues ese es su estado de base de línea. De manera que cualquier migración desde el estado de base de línea puede suponer un unrest y si se dan una serie de elementos que nosotros llamamos precursores, la probabilidad de que ese desequilibrio pueda culminar en erupción es cada vez mayor. De manera que todo nuestro estudio diario consiste en verificar si cada uno de los volcanes de nuestras áreas activas está en equilibrio o sigue en tranquilidad o tiene signos de unrest. Para eso tenemos que tener una serie de información previa, por ejemplo, conocer su nivel de base. Y aquí ya empezamos a ver algunas de las dificultades. Para saber cuál es el nivel de base de cada volcán necesitamos datos científicos. Y ya hemos dicho que solo tenemos 2 ejemplos de erupción en las Islas Canarias. Tenemos 2 fenómenos que son los de La Palma y los del Hierro, donde hemos tenido el registro de todo el cambio previo
qué es lo que había antes y cómo empezaron a cambiar la sismicidad, la deformación, cómo fue escalándose y cómo culminó. Bueno, pues realmente es una base de datos un poco pobre, pero es lo que tenemos. De manera que lo que nosotros tenemos es que saber qué es para cada volcán su actividad base. Luego, para cada volcán, identificar cuáles son los precursores. Hay volcanes que el precursor puede ser anomalías geoquímicas. Hay otros volcanes que a lo mejor solamente es la sismicidad. Hay otros volcanes que como precursores dan todo, da deformación, sismicidad y anomalías geoquímicas, anomalías térmicas y a lo mejor otra serie de parámetros como gravimétricos. O sea, saber para cada volcán cuáles son los elementos de estudio para hacer su estudio de evolución y ver qué es el precursor. Luego, con toda esa información, necesitamos hacer un diagnóstico en términos de probabilidad o de incertidumbre, pronosticar su evolución y, si puede ser, conocer el nivel de alerta asociado. Para pronosticar su evolución, nosotros lo que hacemos en general es hacer modelos, luego veremos. Modelar, si ocurriera ahora mismo con estas deformaciones una erupción, cuál sería la zona más susceptible de ser la que hospedara el centro eruptivo y las coladas, cuál sería el mapa de probabilidad de distribución de esas lavas. Toda esta información, cuando estamos en una situación de ANRES, es la que valoramos diariamente, nosotros con nuestros datos, el resto de instituciones con sus propios datos y con su conocimiento científico, y esta es la información que extractamos en un informe y pasamos a lo que es el comité director o los gestores de la emergencia para que valoren qué medidas tomar. Por favor. Un dato que hay que tener en cuenta, no todos los fenómenos de ANRES culminan en erupción. Este es un estudio muy interesante, se hizo con todos los fenómenos de ANRES del siglo XXI, XX y XXI, y lo que se vio es que solamente un 64% de los procesos similares a La Palma terminan en erupción y hay un 36% que no culminan, que abortan a última hora, que no tienen suficiente energía como para terminar. Y el más reciente es lo que ha ocurrido en Azores, que ha habido evacuaciones, ya han vuelto, ha habido miles de terremotos, deformaciones centimétricas, anomalías geoquímicas, y ha sido uno de los casos en que no ha culminado. No es tan sencillo. Aunque se den todos los parámetros, realmente no todos los fenómenos terminan, pueden abortar a última hora. Por favor. Y, de hecho, aquí tenemos algunos ejemplos de este estudio donde ven distintos volcanes. Cada una de las barras naranjas antes de la línea roja es el precursor que tenía. Pues hay volcanes que tienen actividad sísmica, otros tienen también actividad sísmica y deformación, otros solamente tienen deformación. Otros tienen un corto periodo de actividad sísmica, pero muchísimos cambios en el lago, el lago acoplado a la parte sumitral del volcán. Y otra cosa interesante, casi todos tienen actividad no solamente antes, sino también después. Esto sería algo que hemos visto en La Palma y sería, digamos, un ANRES patrón, por favor. Pero también hay ejemplos que no son patrón, que nos puede tocar. Primero, ejemplos de ANRES de muy larga duración. Nosotros hemos tenido dos casos, una de una semana, que ha sido La Palma, y en el Hierro fueron prácticamente desde julio hasta octubre, 3 meses, más de 3 meses. Realmente el orden de las ANRES patrones suelen estar entre semanas y meses, pero sin embargo hay volcanes que pueden estar años de ANRES hasta culminar en una erupción. Y por último, hay volcanes que tienen actividad episódica o pulsantes y no finalizan en erupción. Luego no es tan sencillo lo que es el estudio del fenómeno de ANRES, el fenómeno volcánico. Y nunca a veces estás más seguro de la evolución espacial del fenómeno que de la evolución temporal, es decir,
estás más seguro si ocurriera dónde puede ocurrir o tienes más datos acerca de dónde está el centro de presión asociado a la fracturación y al magma, a la probabilidad real de que culmine en una erupción. Bueno, con esto llegamos al Instituto Geográfico Nacional, que en el 2004, por la capacidad y la experiencia que ya tenía con las redes de vigilancia sísmica, geodésica, gravimétrica, geomagnética, realmente la única técnica que no tenía era la geoquímica, pues por Real Decreto es nombrado responsable, ¿no?, del estudio del volcanismo activo. Tiene ahora mismo unas 50 personas, tiene 2 centros, uno muy importante en Tenerife, tiene también personal en Madrid, con un turno de 24 horas, desde hace más de 30 años está trabajando, y tiene un centro de apoyo en Sonseca y el apoyo también de un grupo muy importante del área de geodesia, de manera que personal involucrado total seremos unas 100 personas. Además, pues, estamos haciendo un fortalecimiento actualmente de la volcanología en Canarias. Nuestra voluntad es, además se ha visto con La Palma, lo que Canarias necesita es una red de vigilancia de Canaria en Canarias, de manera que estamos haciendo una transferencia y un fortalecimiento de todos los recursos para que nuestra respuesta y nuestra presencia sea todavía mayor. Por favor. Tenemos las 2 experiencias, esto ya es lo dicho. Este es un poco el grupo más de vigilancia volcánica, pero realmente tenemos otras al menos 50 personas trabajando parcialmente o casi en su totalidad. Por favor. Nuestra experiencia viene del estudio de la geología, del despliegue de sistemas de vigilancia con instrumentación, comunicaciones y centro de alerta, y del modelado de los distintos peligros. Esas son las distintas actividades que nosotros hacemos. La geología para conocer el pasado, qué es lo que han hecho las erupciones en el pasado, el sistema de vigilancia para saber cuál es ese nivel base y si estamos o no en una situación de ANRES y cuáles son los precursores y cómo evolucionan, y luego el modelado para saber si ocurriera, cuál sería la afección, cuál sería para cada uno de los peligros la distribución espacial. Y esto es un poco toda la instrumentación que nosotros usamos. Nosotros medimos la deformación del terreno, usamos inclinómetros. Los inclinómetros te permiten tener hasta un microradian. Un microradian es 1 milímetro con una base de 1 kilómetro. Son deformaciones muy pequeñitas. La deformación GPS son parecido a lo que tenemos en los móviles, pero con mayor precisión, una antena, digamos, con una precisión subcentimétrica, y logramos hacer series temporales del movimiento del suelo en cada una de las estaciones con una resolución subcentimétrica. También hacemos interferometría INSAR. Cada vez que hay un satélite mirando la superficie, hace una pasada, lanza un haz de radar, ve cuál es el rebote y mide la topografía de la Tierra. Cada vez que vuelve o revisita el sitio puede comparar esa topografía y ver si ha habido una deformación o un cambio local en alguno de los puntos, con lo cual es de las técnicas más usadas y además nos da una visión extensa, una visión espacial. Además tenemos sismómetros para medir esa fracturación y ver cuál es la migración de esos sismos por debajo de la Tierra, incluso por debajo de la corteza, a 15 kilómetros o 20 kilómetros de profundidad. También vemos cuáles son las variaciones del campo magnético, tenemos magnetómetros, tenemos redes para medir cuáles son los cambios de densidad, porque el magma tiene una densidad diferente a la roca, de manera que crea un contraste de densidad, que es un contraste de masa, que nosotros podemos medir desde arriba con nuestra red de gravímetros. También hacemos todo lo que es geoquímica, de muestras de gas, de geoquímica de aguas, y todos esos datos los intentamos tener en tiempo real y con procedimientos automáticos de análisis. De manera que esto sería un poco el trabajo del científico
digamos, como soporte o como servicio al gestor de la emergencia. Esto es lo que tenemos que lograr. Estamos en ello, vamos aprendiendo, hay cosas que las tenemos más desarrolladas y, desde luego, ahora, gracias a La Palma, sabemos más. Pero esto sería un poco el diseño. Tenemos que saber cuál es la susceptibilidad, es decir, cuál es la probabilidad espacial de que albergue un nuevo centro eruptivo. ¿Cuáles son las zonas que son más probables? Esto se realiza de una manera estadística con las erupciones pasadas. Donde ha habido más erupciones pasadas, es más probable que haya erupciones futuras. Luego, con nuestra red de vigilancia para saber el dónde, el cuándo y el cómo. Luego, con todo lo que es el modelado. Por ejemplo, esto es el modelado de probabilidad de recubrimiento de coladas de lava, poniendo los centros eruptivos en los puntos fuente para saber cuál es el área afectada. Todo esto lo tenemos que unir en un término de probabilidad para darle un pronóstico y para decir incluso qué tipología. Eso sería lo ideal, saber cuál es la tipología. Si estamos hablando de una erupción explosiva, si estamos hablando de una erupción pequeña, si estamos hablando de una erupción probable o poco probable, bueno, pues toda esa información es la que nosotros estamos intentando responder y es la información más útil que podemos dar para la gestión de la emergencia. Y ahora ya vamos a las Islas Canarias. Las Islas Canarias están en un enclave que parece pasivo, pero es muy complejo. Está rodeado de grandes placas tectónicas. Está en la placa africana. Esto es un borde pasivo, pero tiene lo que es la apertura entre la placa norteamericana y la africana. Tiene también lo que es el choque entre la placa africana y la placa euroasiática, que está de hecho rodeado de otros archipiélagos con volcanismo. Luego la zona es muy compleja. Además, sabemos que por debajo de las Islas Canarias, por favor, por debajo de las Islas Canarias hay un manto térmicamente anómalo. Eso es súper interesante. Estamos aquí. Esto serían las Canarias, Azores y Cabo Verde. Pues por debajo de los 660 kilómetros se sabe que hay material caliente. Y se sabe que por encima de los 410 kilómetros ya solamente hay brazos independientes para Azores, Canarias y Cabo Verde. Hay plumas mantélicas. Y esa pluma mantélica, cerca de la superficie, aquí está Canarias, ¿vale? Cerca de la superficie tiene una señal muy clara, casi hasta los 90 kilómetros de profundidad. Es decir, debajo de las Canarias no solamente hay una pluma mantélica, sino hay una pluma mantélica que viene de una anomalía térmica que es común en el Atlántico a otras zonas volcánicas activas. Cerca de la superficie no es como Hawái, que esa pluma llega hasta la superficie y da un volcanismo casi continuado. Aquí hay un volcanismo de baja tasa porque realmente la realimentación en la parte litosférica se produce con muchísima lentitud. Por favor. Lo que sí sabemos es que esa realimentación en la parte litosférica es muy dependiente de la tectónica de placa regional. Y es otra cosa que tiene Canarias muy interesante. Canarias tiene una división de sus placas. En realidad todo esto es la placa africana, la parte oceánica, la parte continental. Bueno, pues lo que hay entre Gran Canaria y Tenerife parece que es un límite de una subplaca. De manera que cómo juegan ese movimiento de subplacas entre esa placa, esta subplaca que divide el archipiélago en dos, la placa de Nubia, la placa norteamericana y la placa euroasiática, es la que hace ese término de esa ecuación que enseñé hace un tiempo, que era el estrés diferencial. O sea, cómo están las placas tectónicas relacionándose entre ellas, suma o no para que el magma llegue o no a la superficie. Eso es lo que hace muy interesante el volcanismo en Canarias. Y lo que lo explica, porque realmente está en una parte que parece pasiva,
Pues no, no es tan pasiva. Cerca de la superficie tenemos grandes anomalías. Miren, esto es anomalías gravimétricas que lo que te indican son cambios de densidad. Y ven, ha habido un gran cambio de densidad en todo lo que es la zona sur de la isla de La Palma y también grandes cambios de densidad cerca de la isla del Hierro. Tenerife tiene un gran cambio de densidad. Sin embargo, Gran Canaria es muy estable, no tiene bajas densidades. Más cerca de la superficie sabemos, haciendo lo que es el estudio de la química de los magmas en la isla de La Palma, se sabe que hay al menos 3 enclaves, 3 profundidades en donde el magma se suele acumular. Uno de larga estancia, que está sobre los 20 kilómetros, entre los 20, 30 kilómetros en realidad. Aquí vienen pequeños paquetitos de magma y se quedan. Viene otro paquetito de magma y se va quedando, de manera que esta zona va acumulando sobrepresión. Cuando esta zona va acumulando sobrepresión, de una manera más transitoria, el magma puede intruirse y meterse dentro de la propia corteza, que esto sería ya a profundidades corticales, incluso más dentro de la parte superficial de la corteza antes de salir en una erupción. Pero sabemos que debajo de la isla de La Palma, a 20-30 kilómetros de profundidad, hay magma remanente esperando. Y ese magma remanente de vez en cuando es realimentado con pequeños paquetitos y, de hecho, seguramente saben que en una erupción lo que sale es un tanto por ciento mínimo en relación a lo que queda. De todo el proceso de reactivación de La Palma, ahora mismo hay más magma dentro que magma fuera. Nos parece que ha habido, la erupción es muy grande, el volumen es enorme, bueno, pues es todavía mayor lo que ha quedado dentro. ¿Y dónde ha quedado? Pues en esa parte inferior. Y seguramente está esperando a las siguientes reactivaciones, a los siguientes aportes, para algún día en el futuro volver a tener una erupción. Aquí ya vamos a lo que ha hecho Canarias en los últimos 500 años. Son 14 erupciones, 7 en La Palma. Como ven, estadísticamente, si solamente por pura estadística les preguntan ¿cuál va a ser la próxima erupción? Por pura estadística ya lo sabemos, en La Palma. 4 en Tenerife, 2 en Lanzarote y 1 en El Hierro. La anterior a la de La Palma fue la del Hierro, la del 2011. La más corta, perdón, ahí hay una falta de ortografía. La más corta es el Chinchero, que duró solamente 10 días, y la más larga fue el Timanfaya, que duró 6 años. No fue con interrupciones y creando distintos conos volcánicos, pero fue desde el 1730 al 36. Empezamos con la erupción del Hierro. En el Hierro sí que íbamos, porque cuando empezó la reactivación en La Palma ya sabíamos muchísimo. Primero sabíamos todo lo del Hierro. El Hierro realmente fue la gran lección y fue una suerte tener el Hierro antes de La Palma, porque como gestión de emergencia fue muchísimo más fácil de gestionar y a los científicos nos puso al día. Digamos, entre otras cosas, encontramos lo que era la comunidad científica de volcanismo activo en Canarias, que no estaba formada, más que era por conocidos y por trabajar esporádicamente juntos, y allí nos unimos. El Hierro era una isla muy difícil, es muy pequeñita, tiene grandes desniveles, está muy hacia el oeste y no sabíamos nada sobre su pasado de erupciones. Parecía que en el siglo XVIII había habido una reactivación que no había culminado en erupción, pero no se conocía ninguna erupción en crónicas. Y esto es lo que empezamos a registrar un día tal como, bueno, lo has pasado un poco, bueno, ya, es que se pasan, bueno, empezamos a registrar sismicidad. Esto realmente era nuevo en la isla del Hierro, igual que fue nuevo en la isla de La Palma. Esto es una hora de registro, eran muy pequeñitos. Las primeras semanas ni siquiera eran sentidos por la población. La reactivación sísmica en la isla del Hierro fue muy lenta, duró desde el 16-19 de julio hasta el 10 de octubre y pasaron 2 meses y medio
hasta que empezó a haber sismicidad sentida. Y realmente se activó PEVOLCA, tuvimos las reuniones científicas, pero la población al principio estaba muy tranquila porque no sentía ninguno de los efectos. Solamente en septiembre y sobre todo en la segunda mitad de septiembre empezó a haber una sismicidad sentida muy importante y es cuando comenzó realmente la alerta. Nosotros en aquella época teníamos todavía una red muy pobre. Esto es la red que quedó después de todo el proceso del hierro, pero realmente en la red sísmica teníamos 2 estaciones sísmicas. Esta red no existía, solamente teníamos Cetig y Chire. No esperábamos tampoco en la isla del Hierro una reactivación. Sobre la marcha fue un periodo de ANRES tan largo que nos dio tiempo a hacer todas las instalaciones de lo que era la red sísmica, la red geodésica, red gravimétrica y red, digamos, sobre todo geoquímica durante esos 3 meses, pero realmente nos pilló en un inicio con una red no completa, que este no ha sido el caso en la isla de La Palma. Y esto es lo que hizo la sismicidad. Esto es la sismicidad del primer mes y medio, una sismicidad que ocurre a unos 10 kilómetros de profundidad y que va migrando primero ligeramente empieza en el mar, realmente en el mar al norte, enfrente del Golfo. Esto tiene 1,5 kilómetros sobre el nivel del mar, es una escara profunda de un valle de deslizamiento que se comunica con un túnel, pero es un valle que puede estar muy aislado. La sismicidad fue ligeramente al sur, luego hacia el este, pasa por favor. Luego fue siguiendo hacia el sur, fue aumentando en magnitud. Como ven, el tamaño de los redondeles es proporcional a las magnitudes, siempre quedándose entre los 10 y los 20 kilómetros de profundidad. Pasa por favor. Hasta que llega el 8 de octubre, desde el 15 de septiembre, todo lo que está en rojo y naranja fuerte, realmente fue una alerta increíble, inmensa, era sismicidad continua. La población sentía las aceleraciones de los terremotos como si la isla se fuera a romper. El 8 de octubre se localiza un terremoto de magnitud 4,3 y muy importante. De pronto se hace un vacío sísmico, de pronto solamente se empiezan a localizar pequeños sismos superficiales y al día y pico empieza la erupción. Esto fue la evolución, nada que ver con lo que luego hemos vivido en La Palma. O sea, desde esta profundidad hasta la superficie, si esto te marca dónde está el magma y la superficie es donde sale el volcán, tuvo una migración el magma asísmica, solamente detectamos unos pequeños sismos aquí y la erupción se produjo aquí. Como ven, esto también les da una idea de la incertidumbre. La sismicidad te marca por dónde está rompiendo y las roturas las utiliza el magma para avanzar, pero los diques, sobre todo muy cerca de la superficie, pueden girar su dirección y migrar lateralmente y la sismicidad ya no te lo marca. O sea, realmente nosotros tenemos que interpretar la sismicidad con un margen de error suficientemente importante para no pensar, si no pareciera, que aquí iba a surgir la erupción. De hecho, todos pensábamos que iba a ser en tierra. De hecho, pensábamos primero que era en el mar al norte, luego en tierra, luego en la parte más superior de la isla, luego otra vez se fue hacia el mar, pero ligeramente en tierra, y esta sismicidad, y de pronto nos puso de nuevo en un escenario submarino. Y realmente fue un poco una sorpresa y un aprendizaje. A última hora, los diques en general no van verticales, sino cogen, digamos, una inclinación y migran lateralmente y además hacen un inicio fisural. Significa que no salen por un punto, sino que salen por una fisura que puede tener centenares de metros. Y esto es lo que hizo a la vez que se registraba la sismicidad, la deformación de las estaciones GNSS que tienen el registro completo, el resto las fuimos instalando y ya no tienen desde el inicio, lo que hicieron es tener deformaciones. Sí,
el magma va yendo hacia el sur, lo que hace que te empuja hacia el norte de la estación, que eso es lo que te va mostrando la evolución de colores con el tiempo. Y también medimos alguna anomalía de CO2, pero realmente no hubo unas anomalías geoquímicas importantes. Fueron principalmente sísmicas y geodésicas. Aquí sería un resumen. Esto sería la deformación vertical. Como ven, empieza a haber una deformación y luego hay una aceleración de la deformación hasta que se inicia la erupción. Esto es la sismicidad en energía sísmica. Cada sismo se traduce en energía, la energía se suma. Como ven, también hay como distintas fases, unas fases donde esa energía sísmica se va liderando a una casa y de pronto se nota una gran aceleración en el proceso previa a la erupción. Pues estos cambios son los que nosotros nos permiten inferir o pronosticar si el inicio de la erupción está más cercano o está más lejano. El problema principal que había en la isla de Hierro era el deslizamiento de las laderas o de las partes, digamos, que no tenían buen sustentamiento. La escara del Golfo tiene 1,5 kilómetros sobre el nivel del mar. Y hicimos un estudio y realmente vimos las susceptibilidades de deslizamiento era muy alta en alguna de las partes. Aquí está el túnel que comunica lo que es el Golfo con frontera, de manera que de las primeras medidas que se tomaron por parte de Protección Civil fue la evacuación preventiva de las personas que vivían en las casas más pegadas a estos muros. Esto es realmente impresionante. Como vemos, tienen ya conos de deyección. Cada vez que llueve o hay viento, pues lo que hay es un arrastre de toda la roca que no está bien sujeta, y realmente aquí todas estas casitas que estaban más cerca, una decena de casas tuvieron que ser evacuadas, no por el riesgo de erupción volcánica, sino por el riesgo de desprendimiento asociado a la aceleración de la sismicidad, que era muy importante. Pasa, por favor. Como ven, realmente una cosa importante puede crear arrastre importante más. Y esta es la entrada del túnel. De hecho, se ve cómo hay zonas más frescas que los arrastres. Intentaron poner unos muros de contención, pero realmente, además, con la aceleración, estaba sin botular el interior del túnel y algunos de los paneles de los techos se caían con la aceleración, de manera que se cerró y realmente ahí empezó una de las partes de gestión complicada de Hierro. Nosotros estuvimos allí todo el tiempo, estábamos ya en la isla desde el inicio de la actividad, dábamos partes diarios a la población, también hacíamos viajes de inspección con helicóptero, pues para ver esos elementos vulnerables, hacer esos mapas de vulnerabilidad y ver también algún signo exterior, sobre todo cuando la sismicidad se fue al mar. Realmente nos parecía que iba a ser un escenario submarino, que era lo que no estábamos preparados ni teníamos mucha experiencia, porque todas las erupciones históricas son en tierra, son subaéreas. Desde el principio hicimos un ejercicio que hemos hecho también en La Palma, que era cada vez que teníamos más o menos un centroide, bien porque la sismicidad nos daba unas coordenadas o el centro de presión de deformaciones nos lo daba, lo que hacíamos era dibujar escenarios. ¿Cómo serían las lavas cerca de la costa, que te darían una erupción tipo freatomagmático? Y si estabas un poquito más hacia adentro, pues la tipología que se esperaba era un poco como la que hemos tenido en la isla de La Palma, pues una erupción tipo estromboliano. De manera que esto era el material que se le daba a Protección Civil en las reuniones del comité científico y que evolucionaba a la vez que evolucionaba el proceso. Cuando la sismicidad estuvo al otro lado, pues empezamos también a hacer incluso escenarios en lo que es el
el Julan, que realmente tampoco fue allí, fue más hacia el sur. ¿Sí? Esto es lo que ocurrió el 8 de octubre. Este es el sismo más grande registrado. Satura lo que es nuestra instrumentación de medida. Este terremoto causa daños ligeros. Es ampliamente sentido en toda la isla. Desde entonces solo se empiezan a registrar pequeños terremotos muy chiquititos, superficiales. A lo largo del día prácticamente no hay sismicidad, había muchísimo lavanda, hasta que al día siguiente empieza una señal sísmica que es muy característica, que te decía que había un flujo en movimiento. Esto se llama tremor volcánico. Como cuando abres los grifos de unas cañerías viejas y empiezan a vibrar. Bueno, pues esa vibración lo que te dice es que hay un fluido que va por una geometría. En general es el conducto volcánico. Lo que pasa es que no teníamos evidencia todavía de que la erupción hubiera empezado. Nosotros lo que hacíamos era volar en helicóptero y lo que empezamos a ver, curiosamente, fueron peces muertos en la superficie del mar, que cuando los cogíamos nos decían los pescadores que eran peces de especies que vivían a gran profundidad. Entonces algo les asustó a esos peces para subir a la superficie, además morían porque no estaban acostumbrados a vivir en una presión tan cerca de la superficie. Morían totalmente asfixiados. Abrimos un centro de atención permanente, algo parecido a lo que hemos hecho en la isla de La Palma. Por favor. Aquí es cuando pasa, el semáforo estaba en amarillo y aquí pasa a rojo, y pasa a rojo porque empieza a aumentar el tremor volcánico enormemente, de manera que tú ponías un vaso de agua y veías vibrar el agua. Era como un instrumento de medida. Lo sentías en tus pies, ponías las manos en las paredes, en las mesas y toda la Restinga estaba vibrando. Como sabíamos que el inicio de estas erupciones suele ser fisural, cabía la posibilidad de que la fisura se estuviera propagando de mar a tierra. Por eso crecía en amplitud y por eso es cuando está la primera evacuación de la población de la Restinga. La Restinga se queda sola, por favor, más. La Restinga, que tiene un valle pesquero, pues queda totalmente aislada. La Guardia Civil, Policía Canaria, nos deja solo a los científicos allí dentro. Allí estábamos viviendo en el CAP. Allí vivimos meses prácticamente aislados, con toda la flota pesquera en el agua, que luego la tuvieron que sacar cuando sale ya el gas volcánico, hace que el agua sea muy ácida y empieza a dañarse los cascos de los barcos y dejan pasar a todos los pesqueros, a los pescadores a sacar, ¿no?, a sus barcos, por favor. Y esto es, diariamente empieza a amontonarse el número de especies muertas en la playa. O sea, se notaba que era un proceso real. Estábamos en el 11-12 de octubre. Realmente sabíamos que se había iniciado una de las fases eruptivas, pero no tuvieron constancia, por favor, hasta que vimos aparecer el día 12 una mancha decolorada en el agua. O sea, tardaron 2 días realmente en tener constancia de que la erupción volcánica estuviera en marcha. ¿Qué diferencia con La Palma? No tiene nada que ver. La primera fase se ha parecido en torno a que usamos datos científicos similares. A partir de ahora no tuvo nada que ver. Bueno, esta mancha, por favor, fue creciendo, hizo una cabecera muy clara, se le pudo dar coordenadas y aquí empezaron a operar lo que eran los barcos oceanográficos, porque tenían los sistemas para hacer batimetría y gracias a las batimetrías es como se pudo controlar y se pudo saber dónde estaba el nuevo cono volcánico y sus bases de construcción. Se estuvo construyendo y también deconstruyendo, igual que La Palma, hasta que se quedó un volcán muy importante después de 4 meses de erupción. Por favor. Estos son los primeros fragmentos, lo que llamamos restingolitas. Los primeros fragmentos que ya nos corroboraron que sí había material, porque para que haya una erupción volcánica te dicen que no vale con que salga gas, tiene que salir material juvenil, tiene que salir magma convertido en lava. Y estos fueron los primeros fragmentos. Además,
vimos un pH muy bajito, con lo cual eran aguas muy ácidas, por favor. Estos son las restingolitas, han hecho estudios, han dado muchísima información sobre también lo que es la construcción de las Canarias, más. Y ha pasado en otros volcanes, esto pasaba en Pantellería, en Socorro, en Serreta, pues todos estos materiales que salían de erupciones submarinas, ¿no? Las bombas volcánicas. Tenemos horas de grabación, nos acercábamos con la Salvamar y las cogíamos porque del estudio de la petrología de estas muestras podíamos saber cómo evolucionaba, por ejemplo, la viscosidad o qué características tenía ese magma que nosotros no conocíamos antes. Durante la erupción del Hierro sigue habiendo sismicidad y se muestra por primera vez, curiosamente, una zona mucho más profunda al norte, por debajo de los 20 kilómetros de profundidad. Esto también lo hemos visto en La Palma. Una vez que se inicia la erupción, de pronto salen dónde están los reservorios profundos. ¿Por qué? Porque los reservorios profundos son los que están nutriendo con su presión la erupción en superficie. Y cuando la erupción en superficie ya va disminuyendo su presión, se tiene que reajustar la parte más profunda del magma. Por favor. El 5 de noviembre hubo otra evacuación de la Restinga, porque realmente hubo unos fenómenos explosivos en superficie importantes. De hecho, se levantó una columna, una gran burbuja de agua, pues unas decenas de metros. Y esto es un poco el resumen de toda la gestión. Como veis, hay un punto que es difícil de gestionar, que es el paso del amarillo al rojo. En realidad, hay una certidumbre espacial que vamos nosotros registrando con nuestra red de sismicidad, nuestra red de formación, pero realmente saber con certeza si el escenario es de corto plazo en términos de horas temporal, realmente esa es una de las dificultades que tenemos todavía. Y no hay todavía unos pronósticos matemáticos, no hay unos modelos de pronósticos suficientemente refinados, de manera que tenemos más precisión en la parte espacial que en la parte temporal. Bueno, esto sería el resumen de lo que fue todo el cambio de semáforo en la isla de Hierro. Y este es el edificio que se crea un edificio que desde los 350 metros alcanza a los 270 y que tiene como 1 kilómetro de base. Este es el nuevo volcán y realmente pues a través de los sonares pues sabemos un poquito cómo ha ido construyendo, gracias a la labor de los buques oceanográficos que estuvieran operando. Tuvo nuevos periodos de reactivación, es algo que nosotros todavía no hemos vivido en La Palma y espero que no vivamos, pero en el Hierro la erupción termina a finales de febrero del 2012 y en junio empieza una sismicidad muchísimo más intensa que la sismicidad preeruptiva, con miles de eventos. Y no solamente con miles de eventos, sino con deformación superficial centimétrica. Si en la parte preeruptiva tuvimos 700 terremotos, aquí tenemos 2.800. O sea, y si tuvimos 3 centímetros de deformación, aquí tenemos 9. Vivimos hasta 5 periodos de reactivación entre el 2012 y el 2014, separados meses, y ninguno de ellos culminó en una erupción posterior. De manera que este ha sido un poco la experiencia del Hierro. Y esto sería la deformación total, casi 20 centímetros, que ha crecido todo el Hierro. Esto sería la componente norte-sur, este-oeste y vertical. Y en la vertical ha crecido unos 20 centímetros, de manera que ahora una de las labores del IGN es la reforma de todas las señales geodésicas. Todas las señales geodésicas están mal, porque la isla ha crecido a lo alto y también a lo ancho, de manera permanente. Y ahora vamos un poquito a La Palma. La Palma es diferente al Hierro. Realmente antes de La Palma hay ya una serie de erupciones históricas, son 7 erupciones, incluyendo a la del Hierro.
con mucha diferencia de precursores. Por ejemplo, en la erupción del San Juan, los precursores sísmicos empezaron años antes. Sin embargo, en el Teneguía solamente fueron 6 días. En la erupción de Tajo Gaite realmente fueron también unos 7 días. La erupción, ¿cuánto duró? Pues la erupción, como veis, la más cortita es la de Teneguía y la más larga ha sido la última erupción en La Palma. Años en reposo, pues hay desde entre una erupción y otra unos 30 años hasta prácticamente 2 siglos. De manera que, ¿cuándo será la próxima erupción en La Palma? Pues realmente, con esta estadística, puede ser un poco de todo. Pueden ser 30, 50 años o pueden ser 100 años perfectamente. O sea, no hay, como veis, hay muchísima dispersión como para decir que hay, digamos, un parámetro sistemático que vamos a saber. Lo único que podemos hacer es hacer el seguimiento con nuestras redes de vigilancia para ver cuándo hay esta actividad. Por favor. La actividad precursora se llama precursora porque ocurre antes. O sea, no es porque realmente sea otra cosa. En relación a la erupción, 4 años antes de la erupción, nosotros empezamos a registrar unos enjambres sísmicos que estaban en Cumbre Vieja y que ocurrían entre los 20 y los 25 kilómetros de profundidad. Duraban días, a veces una semana, era una sismicidad que no era sentida y no venía acompañada de deformaciones. Hasta 2021 ocurrieron unas 7 fenómenos, 7 fenómenos de pequeños enjambres sísmicos que eran de muy baja magnitud y que podían ser unos centenares de terremotos. Solo algunos de ellos los podíamos localizar porque eran muy pequeñitos. Sin embargo, pasa, por favor. El día 11 de septiembre empezó de nuevo la sismicidad. Mirad, esto es un terremoto, esto es una banda sísmica, esto es una hora. Esta es desde las 22 a las 23, desde las 23 a las 24. Esto es el sismómetro que en ausencia de fuente pues puede estar paradito. Esto es que hay coches que pasan cerca del sismómetro. Es lo que llamamos ruido antrópico, que sobre todo se concentra en las horas centrales del día. Pues al final del día 11, empezó a localizarse unos pequeños sismos, muy pequeñitos, dijimos, otro enjambre, ya. Pero el primer evento que empezamos a localizar ya no estaba entre los 20 y los 25 kilómetros de profundidad. Estaba entre los 10 y 12 kilómetros de profundidad. En los 4 años de actividad sísmica previa nunca habíamos localizado sismicidad tan somera. Y este es el día 11 y mirad lo que es el día 12. El día 12 ya empieza la sismicidad sentida. Si decimos que en el Hierro tardó mes y pico en haber sismicidad sentida y era sismos muy espaciados que prácticamente la población no sentía, esto es lo que hizo al día siguiente. Como veis, hay una variación enorme. No hay un patrón, digamos, riguroso que te ayude. ¿Qué va a pasar en la siguiente? No lo sabemos. Estos son los 2 casos que no tienen prácticamente nada que ver. Tienen características comunes, pero La Palma en una semana hace lo que hizo el Hierro en 3 meses. Y esta sismicidad, más por favor, cuando abrías una hora, te encontrabas toda esta sismicidad. Esta sismicidad pone incluso a prueba los sistemas automáticos de localización. Nosotros tardamos entre unos 3-5 minutos en que haya la primera solución automática y luego se hace una revisión manual, evento a evento. A este ritmo no se podía ya seguir la revisión manual. Incluso con 3-4 personas trabajando en paralelo las 24 horas no se podía, porque además empezaban a solapar. Bueno, esto es el día siguiente, por favor. Y esto es lo que hace la sismicidad. La sismicidad empieza entre los 10-12 kilómetros de profundidad, migra hacia el oeste
llega también hacia la superficie. La siguiente, por favor. ¿Os recordáis que solo en el Hierro el último día dio sismos entre los 10 kilómetros de profundidad y 0? Pues aquí no. Aquí empezamos a tener, esto es la sismicidad, esto es la profundidad y este es el eje temporal. Vimos además que la sismicidad estaba modulada por un efecto de marea. Al día había momentos de intensísima sismicidad y otras un poco más relajadas. Al otro día otra vez igual. Sigan, iba habiendo, y de pronto el día 15 empieza a haber sismicidad superficial. Había empezado el día 11-12. A los 4 días empezó ya a haber sismicidad superficial y desde el día 17-18 empieza a haber un continuo de sismos que van desde la base de la corteza hacia la superficie. De manera que también tiene cosas en común con el Hierro, pero a la vez es muy diferente al Hierro. A la vez, la sismicidad pues, fue tendiendo hacia el norte y tendiendo hacia el oeste. ¿Vale? La primera señal de deformación la tuvimos con el inclinómetro entre el día 12 y el día 13, que fueron 4 microradianes. Era una deformación muy chiquitita, más. Y al día siguiente ya empezamos a tener grandes deformaciones en nuestra red GNSS. La gran diferencia, la gran ventaja que nosotros en La Palma teníamos una red estable desde hacía muchos años, de manera que sabíamos cuál era su nivel de base, qué podíamos creer como error instrumental y qué no era error instrumental. Igual que en el Hierro, durante el propio proceso de ANRES, que fue muy largo y nos dio tiempo a instrumentar, aquí estaba toda la instrumentación y solamente teníamos que mantener y, si acaso, densificar. Y esto, si ves que se puede meter para que empieces un vídeo, a ver si puedes darle. Sí. Como vais a ver, esto es cómo los vectores de formación van acompañando a la libración de sismicidad, que primero es hacia el oeste. Primero fue hacia el oeste y luego ya fue hacia el norte. Y al final pues se acerca, empieza a haber sismicidad también superficial y empiezan a haber las grandes deformaciones hasta que la propia sismicidad alcanza espacialmente la zona donde va a hospedarse la erupción. La siguiente. Cada día con esas deformaciones, esos vectores de deformación, nosotros podíamos modelar el centro de presión, porque lo que hace cuando es como un globo, cuando tú lo inflas, el globo se infla en todas las direcciones y si tú sigues la dirección de máxima expansión, la perpendicular, llegas al centro del globo. Bueno, pues llegando, haciendo cortar los vectores de máxima deformación, se te iban juntando en un punto dentro de la Tierra y podías modelar incluso el tamaño de ese reservorio. Lo que se vio es que ese reservorio iba creciendo con el paso de los días y estaba situado, se iba moviendo, digamos, hacia el norte con el paso de los días, de manera que al final, como dijo Gustavo, te señalaba dentro de la incertidumbre y del error asociado a estos procesos, pues de una manera bastante precisa el área que estaba marcando, que luego marcaría la erupción, el inicio de la erupción. Por favor. También las técnicas INSAR te marcaban cada vez que pasaba el satélite pasa cada 6 días en una órbita ascendente y cada otros 6 en una órbita descendente, de manera que decalando ascendente y descendente, cada 3 días podías comparar los interferogramas de lo que era, ¿no?, la deformación topográfica en esta zona, y lo que se vio, se empezó a marcar un área de máxima deformación que llegaba hasta los 30 centímetros. Incluso que en las últimas pasadas se marcaba ya hasta una geometría de ascenso, una geometría de dique que llegaba hasta la superficie. Pasa, por favor. Gustavo activa Pevolca
y allí se activa el día 13, desde el día 13 se empiezan a tener reuniones diarias. Allí estamos, se involucró unas 800 personas y la parte menor era la de científicos, eran todos los medios. Para esa mitigación, lo que hace el Gobierno de Canarias es tener a su mano todos los medios para preservar al máximo lo que es la seguridad de la población. Y eso involucró casi 800 personas. Se dan comunicados de prensa diarios, se reúne diariamente el comité científico, el comité de dirección. Pasa, por favor. Y trabajamos mano a mano, pues 8 instituciones, Invocal, que tiene también redes de vigilancia, compartíamos los datos diariamente, lo que es el CSIC, el IEO, ICME, AENER, las universidades, por supuesto, las 2 universidades canarias, que son las que tienen el máximo conocimiento del riesgo volcánico, y todavía seguimos trabajando, todavía seguimos teniendo reuniones, ya no diarias, pero sí cada 15 días. Este es el inicio de la erupción, que se marca muy bien porque había ya televisión canaria en el área, porque había una zona que ya se sabía que podía hospedar ese centro eruptivo y estaban las televisiones. Pasa, por favor. El carácter de inicio es visual. Como se ve, hay una gran línea, son casi unos 600 metros, y al final de la fisura es donde se construye el edificio volcánico más importante, y empieza, igual que recordáis en el Hierro, empieza la señal asociada a lo que es la propia erupción. Y aquí sí lo pudimos ver. Igual que en el Hierro tardamos 2 días en saber si era una erupción o no era una erupción, hasta del día 10 al día 15 a ver los primeros fragmentos sólidos, aquí vimos el tremor volcánico y a la vez ya vimos la columna incandescente. O sea, esto realmente ha sido lo que nos faltó en la gestión del Hierro, todo el aprendizaje de todo el fenómeno subaéreo. Y esto es lo que hacía, era un magma poco desgastado, que lo que creaba era un estilo stromboliano, creaba una columna de máximo riesgo fueron 10 kilómetros de altura, tenía varias bocas y con distinto estilo eruptivo. Por favor, la siguiente. Abrimos en el paso, nos ceden un local, porque eso es de las cosas, ya estábamos en la isla, pero tienes que permanecer en la isla para la atención in situ de la emergencia, la atención a la población, a los medios y para ver el fenómeno y aprender, que es como nosotros aprendemos. Realmente ha sido muy interesante. Hemos visto, por ejemplo, actividad estromboliana y hawaiana a la vez. Realmente decimos estromboliana, no, es muchísimo más complejo, incluso friatomagmático, con una columna negra haciendo un gran destrozo de los cráteres superiores. La parte más dura, que por supuesto la tuvieron que lidiar el Gobierno de Canarias, es que el daño, esto es una erupción que llamamos urbana, nace entre las casas y a las pocas horas ya empieza el daño. El daño es imparable, aunque se haya propuesto métodos para desviar las coladas de lava, es absolutamente imposible. Tienen una densidad, un empuje brutal y se llevan las casas como si fueran libros. O sea, eso es difícilmente desviable y van a favor de la pendiente. A favor de la pendiente, rellenando las partes más bajas de la topografía. Nosotros hacemos una modelización de coladas, hacemos días antes con los centros más probables, pues vamos haciendo de manera que conocemos cuál es la probabilidad de recubrimiento de coladas de lava. La anterior estaba más al sur, porque los centros de presión nos los situaba más al sur. A medida que va hacia el norte ese fenómeno, y con las coordenadas ya de los 4 puntos principales, pues hacemos esta modelización de cuál sería el área máxima recubierta, y esta información es útil a los gestores de la emergencia porque pueden establecer un límite máximo de abanico de exclusión. Y de hecho, con el paso del tiempo, estas son las lavas del 22 de septiembre, de pasando 26, 29, 10 de octubre,
4, 9 de diciembre, pues se ve que casi se cubre toda esa zona de máxima probabilidad. O sea, bueno, después de la erupción hay que saberlo, y también pasó en el Hierro, sigue habiendo sismicidad. La sismicidad no se para porque la erupción se haya iniciado, y de hecho hubo tanta sismicidad o más que antes del periodo preeruptivo. Y se localizó de nuevo, ¿os recordáis en el Hierro que de pronto te señaló dónde estaban los reservorios más profundos? Pues aquí lo señaló también. En gris es la sismicidad preeruptiva y en color la sin eruptiva. Pues empezó a señalar que sobre los 30-40 kilómetros de profundidad había sismicidad. ¿Esto qué significa? Que aquí hay un gran reservorio que se comunicaba con otro intermedio, que es el que empezó a migrar con un dique a la superficie, y la presión hacia arriba la sostenía hacia abajo. Cuando esa presión no es capaz de tener abierto el dique en superficie, es cuando finaliza la erupción. Ya empezamos a comprender nosotros un poco cómo funcionan las erupciones, gracias al Hierro y gracias a La Palma. Y al final de 85 días, esto es el espectrograma, esto te indica la energía del tremo, 85 días ininterrumpidos, hasta el 13 de diciembre, que tras un par de parones los días anteriores mínimo, igual que el tremo se inicia, el tremo desaparece. De las cosas que nos ha dado más tarea, la medida diaria, el seguimiento de la columna eruptiva. ¿Por qué? Porque nosotros como observatorio somos responsables de avisar al BAC de Toulouse para que regule el tráfico aéreo en la zona regulada de la parte europea. Es decir, la columna eruptiva tenía que ser conocida a su altura para que desviaran de esa ruta todo el paso de aviones. De manera que todas las mañanas una de las tareas era medir la columna eruptiva y si había cambios también dar. Mira a ver si puedes poner el vídeo de esta. ¿Ves? Esto fue el máximo de la columna, que fue el día 13, justo un poquito antes del final, y que dio un nivel máximo de 8,5 kilómetros. Y lo que hacía el BAC de Toulouse es, dependiendo de los vientos, el viento es el que llevaba las cenizas, no solamente a la isla, sino de una isla a otra. Entonces, a veces cerraba lo que no solamente es el tráfico aéreo, sino incluso el aeropuerto de la isla de La Palma. Por favor. Sí. Las tareas que hacíamos diarias pues eran muy rutinarias. Teníamos que mantener vivas nuestras estaciones y nuestras estaciones se cubrían continuamente de ceniza. La ceniza te llovía, ibas con cascos, con gafas, se te metían en los ojos, en la nariz, y lo más importante es que se alimentaban de paneles solares que en cuanto se cubrían dejaban de transmitir datos. Nos ayudó la UME, gracias a Dios, pero realmente tuvimos, al menos salían 4 personas diariamente con 2 coches simplemente a limpiar. Cuando lo dejabas limpio, a veces se te estaba volviendo a cubrir. Igual que se cubrían los paneles solares, se cubrían las antenas GNSS. Esto es una antena que tiene una especie de anillo que se llenaba de ceniza y también teníamos que limpiarlas diariamente. Pusimos arriba del todo, esta es la parte sumital, arriba pusimos cámaras térmicas para que durante la noche, que no había cámaras, nosotros viéramos algo. Uno de los pasos de gigante en esta erupción ha sido el uso de nuevas tecnologías, sobre todo lo que es espacio, o sea, los drones. La información científica que han dado drones en el aspecto visual y en el térmico, y las televisiones canarias tienen un material científico de primera línea que nosotros estamos esperando que nos pasen a los científicos, porque realmente es el seguimiento y el que nos va a permitir identificar en nuestras propias señales fenómenos que si no los ves no los sabes explicar. Entonces, bueno, pues ahora la tarea es revisar todo eso más. Y esto es lo que ha hecho esta erupción. Es la erupción más dañina, con más pérdida europea en las últimas décadas.
por supuesto, la de más volumen y más afección de las históricas en La Palma. 74 kilómetros de carretera cortada, más de 7.000 evacuados. Las pérdidas económicas son inmensas y sobre todo las sociales. Realmente hay un aspecto que todavía está por resolver y que te hace ver que la vigilancia volcánica no solamente son datos y es ciencia, también es comunicación y también es sociología y en realidad reúne todas las ciencias. Es de la aproximación más multidisciplinar que he visto, la vigilancia volcánica. Y esto es al final lo que ha construido el volcán entre la laguna, por favor, pon. Es un recubrimiento de 12 hectáreas, donde en los puntos más masivos tiene hasta 80 metros, por supuesto también todo el edificio volcánico, un edificio volcánico de unos centenares de metros por unos 400 metros, alargado. Esto es a los últimos días, esto es un vídeo muy bonito que se lo puedes poner. Empezó una actividad ya en la parte de no sabíamos cómo acababan las erupciones. No estaba escrito, el hierro fue el primer ejemplo, pero no empezó a observar esto. Entonces empezamos a ver cómo empezaba a disminuir la actividad sometal y la persona no podía mantener los superiores y empezó a haber una serie de centros eruptivos, sobre todo en el flanco sur, muy efímeros en la base del cono. Eso es algo de las cosas que estamos aprendiendo, de cómo se finaliza la erupción. Pasa. Y esto es cómo queda el edificio volcánico. Pasa más, por favor. Es un edificio con al menos 6, 7 cráteres importantes que algunos se unieron con la actividad, unos iban destrozando a los otros. Pasa, por favor, de transparencia. Y al final lo que queda es el peligro poseruptivo que seguimos vigilando, es la emisión de gases tóxicos en la zona costera de La Bombilla y Puerto Nao. Está en la zona sur de las Coladas, son poblaciones que no tocó la erupción, las viviendas están en perfecto estado y la población no puede volver porque hay emisiones que saturan nuestros instrumentos de medida, que llegan a 50.000 partes por millón, 50.000 ppm. Pues diariamente o casi diariamente se superan. Tiene también unos máximos y mínimos diarios. Encontramos animales muertos, te mareas si estás mucho tiempo, tienes que ir a veces preparado con autorrescatadores, pero son zonas que el CO2 asociado a ese magma que ha quedado en el interior de la corteza está saliendo preferentemente a la superficie por esa zona y no sabemos muy bien todavía cuánto va a durar. Estamos monitorizando, densificando nuestras redes y esperando los primeros signos de tendencias a la baja, que esperamos que se den pronto. Por favor, esto sería tanto Puerto Naos como La Bombilla. Pasa, por favor. Y esto es cómo ha quedado el edificio. Es un edificio, como veis, no con un cráter principal, tiene un cráter sumital principal, pero tiene un montón de cráteres secundarios. Y bueno, os animo a irlo a ver, porque realmente estos edificios, mirar eso que es blanquecino, son carbonatos, lo amarillento es azufre, todo eso va a desaparecer con el tiempo. Está recién finalizado y tiene ahora un aspecto que luego cuando vas a ver un volcán, o sea, pasados 30 años, 10, 20 años, no te lo encuentras así. De hecho, pues hay una visita guiada y todavía ves la parte de fumarolas, ves las emisiones y sientes el calor. Gracias, muchas gracias.
Muchas gracias, Carmen. Ha sido una conferencia que yo creo que será muy difícil de olvidar, porque realmente un tema teóricamente, muy complejo. Es maravilloso cómo lo has podido trasladar. Ha sido una gran sesión de divulgación científica y, bueno, y además quedan... y que abre estos conocimientos, van a abrir muchos otros debates, tanto los científicos y cerrarán otros, como esto siempre existe esa tendencia a especular y dónde va a ser el siguiente debate, los tsunamis, todas estas cosas, que claro que el aprendizaje de tanto del Hierro como el de Tajo Gaite, pues van a, por lo menos, a evitar este tipo de especulaciones. Hay un dato que yo no... nos habían contado todas las erupciones anteriores, pero el dato de este ha sido el más devastador, prácticamente del Timanfaya. Bueno, en realidad, claro, los elementos vulnerables que hay en La Palma no los había en Timanfaya. En extensión es mucho mayor Timanfaya, pero cuando uno habla de daño, habla de los elementos, digamos, que son susceptibles al daño, habla de la población y de las infraestructuras, de manera que la sociedad, a medida que es más rica, en el fondo es más vulnerable al daño. Y es así. Realmente, ante el mismo peligro, el daño en términos de pérdida son cada vez mayores. Y ahora, si ha hecho una exposición tan amplia y tan atractiva que me imagino, no sé si hay alguna pregunta en la sala. Sí. Felicidades por la presentación, ha sido fantástica y nos has tenido a todos aquí quietísimos, pendientes de las transparencias, o sea que genial. Se me vienen a la cabeza muchas curiosidades, pero en concreto una. Dentro de las labores de investigación que tienen, ¿está previsto algún tipo de recomendaciones o planteamientos técnicos a la hora de las nuevas construcciones? No solamente analizando las zonas de los terrenos con más sensibilidad para estos temas, sino también en cuanto a las certificaciones a la hora de construir. Pues no es algo que entre dentro de nuestro ámbito, pero a mí me consta, seguramente Gustavo puede contestar, a mí me consta que sí, que hay estudios ya para hacer menos vulnerables, pero no es algo que nosotros nos vayamos a estar involucrados. Gustavo. Yo no es que no quiera también evadir la pregunta, ¿no? Yo soy el director general de Seguridad y Emergencia, no soy el director general de Obras Públicas del Gobierno de Canarias ni el consejero. Va a ser difícil, va a tener que haber mucho diálogo, va a haber mucho... tendrán que solventar la sociedad palmera, dialogar con técnicos, con gobierno. El gobierno también tendrá que, lógicamente, ponerse de hecho ya se ha puesto, ¿no?, en el papel de ellos, y buscar el equilibrio también, ¿no? Porque esto que estamos viendo no se puede destruir, lo digo yo, no como gobierno, no se puede destruir ecológicamente, porque es una cosa que deberíamos mantener. Pero también yo comprendo, lo decía Carmen antes, ¿no? Y decía, la palabra dijo Carmen una cosa importante, ¿no? Es tanto el sufrimiento que han padecido en La Palma que muy difícilmente podamos nosotros, como sociedad o como gobierno, devolverle a ellos lo que han perdido, ¿no? Por mucho dinero que le demos nosotros, o por muchos terrenos que puedan ellos construir, o por muchas leyes que pueda sacar el gobierno, por muchos decretos que pueda sacar el gobierno para que vuelvan otra vez a sus casas o construir en sus casas, el dolor que han padecido es tremendo. Y yo les hago una pregunta a todos ustedes, y yo creo que deberían, la respuesta no la digan ahora, sino piénsenlo y díganselo a sus hijos y a sus
mujeres y a sus amigos, ¿qué se llevarían ustedes desde el momento en que venga un señor uniformado y le dice, en 15 minutos tienes que abandonar tu casa? ¿Qué se llevarían? Es una respuesta, la respuesta es tremenda, ¿no? Pues ¿qué me llevo yo cuando me dicen, sé que mi casa se la va a llevar la lava? ¿Qué me llevo yo como recuerdo o como... ¿Qué me llevo yo? El sufrimiento, lo único que se pueden llevar es el recuerdo, mirar para atrás, ver su casa y decir, sé que no la voy a volver otra vez a ver, sé que no voy a vivir aquí, sé que los recuerdos de mi familia, de mi vida, se han quedado aquí, y luego, cuando pase toda esta tormenta, bueno, pues hay que ayudarlas. Y de hecho, se ha ayudado bastante, ¿eh? Hemos dado bastante, pero esa parte no me corresponde a mí, sino a los técnicos, en este caso de obras públicas, de medio ambiente, porque lógicamente, y a la propia sociedad palmera, tendrá que imbricarse entre todos y buscar soluciones para que vuelva otra vez La Palma, hombre, a hacer una construcción sostenible, ¿no? Porque yo no me imagino construir en Montaña del Fuego, en Lanzarote, no me lo imagino, ¿verdad? Que nadie se imagina, después de una erupción volcánica como Lanzarote, hacer construcciones y carreteras. Tenemos que buscar el equilibrio, que es lo importante en todo ello. ¿Cómo? Con mucho diálogo, mucho diálogo. Perdóname que quizás a lo mejor no te contesté la pregunta, ¿no? ¿Entiendes? Pero es lo que te puedo contestar, no... Yo quería decir que es la mejor contestación que se puede dar, pero hay una frase que parece que son palabras sencillas de decir, pero ahí está la clave. En La Palma hay que convivir con volcanes. Eso todavía no se hace. Convivir con volcanes significa saber que va a volver a ocurrir y vivir allí y saber que tu isla, que parte de casi los 4 kilómetros de profundidad, se ha hecho después de millones de años de actividad volcánica, y por eso tienes los pies en donde los tienes y tienes una casa y un terreno fértil y está en construcción, es una isla joven y va a seguir aumentando a base de actividad en un futuro. No sabemos cuál, pero allí era impresionante saber que había gente mayor que era su tercera erupción. Habían vivido el Teneguía y habían vivido el San Juan. Habían vivido 3 erupciones con sus daños. Hay un factor que es muy determinante y es lo que hemos dicho antes. La sociedad, cuanto más rica es, más se daña. Cuanto más infraestructuras tiene, más pérdida tiene. De manera que la convivencia ahora queda una asignatura a los científicos, estudiar mucho, mejorar, intentar entender todo esto que he mostrado, que parece que lo comprendemos todo y para nada. Nos quedan decenas de años, muchos años de estudiar todos juntos, intentando hacer cada vez mejor las cosas, y a nivel social y político hacer una sociedad resiliente. Eso todavía, eso es la asignatura, es la gran labor que hay que hacer en La Palma. Tener tus casas, tu sociedad, tener tu vida, convivir con ello y saber que va a volver a pasar. Tener una economía que pueda reaccionar, que no lo pierda todo. Tener esos recuerdos, que no se pierdan todo. Eso tendrán que colaborar desde todos los, todo el horizonte de la ciencia, de las humanidades, de la actividad científica. Tendremos que ayudar entre todos a saber cómo hay que hacerlo, para que la pérdida no sea tan dolorosa y no cambie tanto la sociedad palmera. Cuando es una sociedad que en las Islas Canarias es la que más experiencia tiene. Y uno de los factores más importantes es la educación. Hay que empezar a esos niños, que no se les olvide lo que han vivido, que se conviertan en adultos que estén preparados a volverlo a vivir, que haya un fomento de la ciencia y de la divulgación sin fin en Canarias. Yo creo que toda esa labor es la labor que tenemos que hacer entre todos, y esa labor además se hace
cuando no hay erupciones. Cuando hay erupciones no te da tiempo más que a salvar, a hacer la emergencia. Pero fuera de la erupción es donde tenemos que construir una sociedad robusta, fuerte, resiliente y con conciencia que sepa convivir con sus volcanes. Eso es la gran asignatura que tienen ustedes por delante, especialmente en La Palma. Y hay una cosa importante, ¿no? Yo creo que Carmen y yo lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Hay que fomentar en las universidades canarias una carrera específica en dirección hacia la vulcanología. O sea, que tengamos nosotros aquí volcanes y que no tengamos una facultad específica dedicada a la vulcanología, pues, hombre, pues, tendríamos que empezar a trabajar todos, para que las universidades canarias se especialicen en ramas especiales de vulcanología. Porque tenemos una gran facultad de físicas, pero qué curioso, no tenemos una rama de la vulcanología en Canarias que podamos nosotros trabajar, tenemos que irnos fuera a estudiar. Hay otra cosa que también deberían sentirnos todos orgullosos, ¿no? Y lo digo emocionadamente, ¿no? Exceptuando lo que dije yo antes de las personas que perdieron sus casas y que eso es impagable, todos los que trabajaron, la sociedad en general, Protección Civil, absoluta, la UME, la Guardia Civil, la policía, todos volvieron a sus casas. Y todos volvieron a sus casas con sus madres, con sus padres, con sus hijos. Carmen fue otra vez a Madrid, está con sus hijos. Yo fui otra vez a mi casa en El Chicharro y me fui con mi mujer y con mis hijos. Y no hubo ni un solo incidente, accidente o muerte, ¿no? Y eso hay que valorarlo, ¿no? Decir, oye, somos una sociedad preparada, la sociedad palmera ha sido exquisita en el trabajo diario, pero el trabajo también de lo que han hecho los científicos y lo que han hecho los miembros y cuerpos de seguridad del Estado y en general, ¿no? Todo ha sido de una sociedad de primer orden. O sea, si esto nos han llamado, de todas partes del mundo nos llaman para que hablemos cómo lo hemos hecho, porque es que no se lo creen, ¿no? Y yo les digo, siempre empiezo diciéndoles con sentido común, señores, sentido común y mucha inteligencia, si no vamos a fastidiarlo aquí todo. Pero todos volvieron a sus casas y eso es importante, nadie murió. Y es increíble, ¿no? Dice, no, es que es suerte, ¿no? Antes estaba yo diciendo, es suerte, y tal, digo, no, suerte no, trabajo, mucho trabajo. Bueno, además de una excelente conferencia, gracias a Gustavo y gracias a Carmen por unas muy interesantes conclusiones, porque hemos visto todo el fenómeno científico, pero esta aportación final, la verdad es que muchas gracias añadidas. Además, bueno, solo comentarles, mañana continuamos, mañana será el turno de la logística y apoyo para una crisis, las Fuerzas Armadas y la Cruz Roja, y sin más, dándoles de nuevo las gracias por sus intervenciones y por haber atendido la invitación de esta Real Sociedad Económica de Amigos del País, pues agradeciéndoles a ustedes su asistencia, pues muchas gracias y buenas tardes. ¿De?